ni una sola vez en 8 años. Pero aquella mañana, algo era distinto. El caballo clavó los cascos en la tierra y retrocedió bruscamente, como si la estructura de madera escondiera la muerte misma. Caleb Thorne permanecía de pie en la entrada, observando cómo su compañero más fiel sacudía su enorme cabeza con una violencia que hacía tintinear las cadenas de la brida. El mismo establo al que Sander había entrado miles de veces, ahora lo aterraba. El mismo pesebre donde había pasado incontables noches tranquilas, ahora lo hacía encabritarse, con los ojos desorbitados. Algo estaba mal. Profundamente mal. Caleb había construido ese establo con sus propias manos 15 años atrás, cuando reclamó por primera vez aquel terreno aislado. Cada tabla, cada clavo, cada rincón había sido colocado con precisión y cuidado. Sander venía allí desde que apenas era un potrillo, siguiendo la misma rutina cada tarde, sin cuestionar jamás. Pero ahora el caballo rodeaba la entrada, las fosas nasales abiertas, las orejas pegadas al cráneo. Su respiración era corta, entrecortada, llena de pánico. Cuando Caleb intentó guiarlo hacia adelante, Sander dio un tirón tan fuerte que la cuerda le quemó las palmas endurecidas. «Tranquilo, chico», murmuró Caleb, con la voz firme, aunque una inquietud helada comenzaba a treparle por la espalda. «¿Qué te asustó así?» La respuesta del caballo fue retroceder aún más, con los cascos raspando la tierra compacta. Los ojos de Sander seguían fijos en el interior del establo, pero no en un punto específico. Era como si toda la estructura se hubiera convertido en algo que debía temerse. Caleb examinó las paredes, buscando cualquier explicación. No había tablas rotas. No había ruidos extraños. No había nada fuera de lugar. El heno estaba fresco. El agua, limpia. El pesebre, exactamente igual que la noche anterior. Y aún así, Sander actuaba como si cruzar esa puerta significara la muerte. Durante 3 horas, Caleb lo intentó todo. Le ofreció avena. Le habló con suavidad. Incluso entró él mismo al establo para demostrar que no había peligro. Nada funcionó. Sander permaneció afuera, temblando con una intensidad que oprimía el pecho de Caleb. Cuando el sol comenzó a subir, los vecinos notaron la conmoción. El viejo Henrik, de la propiedad contigua, se acercó con paso lento, el rostro curtido marcado por la curiosidad. Detrás de él llegó Marcus, un trabajador local que había ayudado en la granja durante años. «Nunca he visto a Sander comportarse así», comentó Henrik, rascándose la barba gris. «Ese caballo siempre fue firme como una roca». Marcus asintió, observando con atención al animal. «Los caballos sienten cosas que nosotros no», dijo en voz baja. «Tal vez haya algo ahí dentro, algo que no estamos viendo». Un escalofrío recorrió a Caleb. El terror de Sander no era normal. Era primitivo. Absoluto. No era el miedo de un caballo sobresaltado por un ratón o un ruido extraño. Era el miedo de un animal que percibía un peligro real. Pero, ¿qué peligro podía existir en un establo que Caleb había construido, cuidado y usado sin problemas durante 15 años? Cuando Sander lanzó otro relincho agudo y volvió a alejarse de la entrada, Caleb comprendió algo inquietante. Lo que aterraba a su caballo no era algo nuevo. Era algo que había estado allí desde siempre, esperando ser descubierto. Al llegar el mediodía, la noticia ya se había extendido a 3 propiedades vecinas. Agricultores y rancheros acudieron para presenciar el espectáculo del terror inexplicable de Sander. Algunos trajeron sus propios caballos, pensando que Sander los seguiría. Pero incluso los animales más dóciles se agitaban al acercarse a la entrada del establo. Caleb probó otro enfoque. Condujo a Sander hacia la parte trasera, intentando entrar por la puerta posterior. Pero la reacción fue la misma, sacudidas violentas de cabeza, retrocesos bruscos, fosas nasales abiertas por el pánico. Lo que fuera que estaba dentro, afectaba a toda la estructura. Tal vez sea el olor, sugirió Elena, una mujer de mirada aguda que criaba ganado en el rancho vecino. Los animales tienen sentidos que nosotros ya olvidamos. Caleb entró solo al establo, respirando hondo. El olor familiar de heno, cuero y madera llenó sus pulmones. Todo parecía normal. Todo parecía igual. Nada se sentía diferente. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, el comportamiento de Sander decía lo contrario. Entonces Caleb comenzó una inspección sistemática. Caleb comenzó la búsqueda, examinando cada rincón, cada viga, cada centímetro de la estructura. Las paredes de madera parecían sólidas, intactas. El suelo no mostraba señales de haber sido alterado. El heno estaba fresco. El agua, limpia.
Las herramientas, exactamente donde las había dejado. Y sin embargo, mientras avanzaba por el interior del establo, una sensación inquietante crecía dentro de él. Algo no encajaba. Las proporciones se sentían equivocadas. La pared trasera parecía más cercana de lo que recordaba. El establo se sentía más pequeño, como si el interior no coincidiera con las dimensiones del exterior. Marcus entró con él, cargando una linterna a pesar de que aún era de día. ¿Encontraste algo? Nada visible, respondió Caleb, aunque la duda se filtraba en su voz. Pero Sander no actúa así sin razón. Pasaron la tarde entera revisando cada detalle. Marcus golpeaba las paredes, atento a cualquier sonido hueco. Caleb medía el interior, comparándolo con los planos originales de construcción. Las medidas eran casi correctas. Pero esa sensación persistía. No lo dejaba en paz. Al caer la tarde, la agitación de Sander empeoró. El caballo caminaba en círculos amplios alrededor del establo, sin acercarse jamás a menos de 6 metros de ninguna entrada. Su angustia era tan intensa que Caleb se vio obligado a atarlo a un poste cerca de la casa, lejos de la estructura que durante años había sido su refugio nocturno. Entonces, otros animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Las gallinas se negaban a acercarse al establo. Los gatos del granero, normalmente curiosos, evitaban la zona por completo. Incluso el perro parecía incómodo, gimoteando y retrocediendo cuando lo animaban a investigar. Los animales saben cosas, dijo Henrik, mientras el grupo se reunía bajo la luz que se apagaba. Mi abuelo solía decir que cuando todas las criaturas están de acuerdo, más vale escuchar. Caleb asintió lentamente, aunque su mente práctica luchaba contra esa idea. Él era un hombre que construía con sus manos, que resolvía problemas con lógica y trabajo duro. Pero el terror de Sander era innegable. Y ahora, los demás animales confirmaban lo que su caballo había intentado decirle todo el día. Esa noche, Sander se negó a descansar cerca del establo. Caleb tuvo que improvisar un refugio temporal junto a la casa, lejos de la estructura que había protegido al caballo durante 8 años. Cuando cayó la oscuridad, Caleb se encontró mirando el establo desde la ventana de la cocina. El edificio se veía exactamente igual que siempre, sólido, familiar, inofensivo. Y sin embargo, algo en su interior había cambiado lo suficiente como para aterrorizar a cada animal de la propiedad. Mañana, decidió, comenzaría a desmontar la estructura que había construido con tanto cuidado 15 años atrás. Empezando por la pared que hacía que el interior pareciera más pequeño de lo que debía. Porque el terror de Sander estaba intentando decirle algo. Y Caleb, por fin, estaba dispuesto a escuchar. El amanecer no trajo alivio. Sander seguía inquieto, caminando de un lado a otro dentro del cercado improvisado cerca de la casa. Sus ojos no se apartaban del establo, como si esperara que algo emergiera desde su interior. Caleb tomó una barreta y un martillo, decidido a investigar la pared que parecía comprimir el interior del establo. Pero al acercarse a la estructura, la angustia de Sander alcanzó un nivel tan extremo que los perros vecinos comenzaron a aullar en respuesta. «Tranquilo, chico», llamó Caleb, aunque esta vez su voz ya no sonaba tan segura. El miedo de Sander empezaba a contagiarlo. Dentro del establo, Caleb se concentró en la pared trasera. Cuando apoyó la oreja contra la madera, escuchó algo que le heló la sangre. No el silencio que esperaba, sino un eco leve, como si hubiera espacio vacío detrás de las tablas. Esa pared debería haber sido sólida. La había construido contra la pendiente natural del terreno, sin espacio para nada detrás. Y aún así, el sonido hueco decía lo contrario. Marcus llegó justo cuando Caleb examinaba la pared con más atención. ¿Encontraste algo? Esta pared no es lo que debería ser, dijo Caleb, pasando la mano por las tablas envejecidas. Escucha. Golpeó la madera en distintos puntos. La mayoría produjo el sonido sordo de tablas contra tierra compacta. Pero en una sección de poco más de 1 metro de ancho, el golpe resonó vacío. «Hay espacio ahí detrás», susurró Marcus. «Eso es imposible», respondió. «Yo te ayudé a construir esta pared. Rellenamos con tierra hasta el fondo». El recuerdo de la construcción estaba claro en la mente de Caleb. 15 años atrás, había colocado esa pared contra la elevación natural del terreno, creando una barrera sólida. No debía haber nada detrás. Y sin embargo, no había espacio. No había hueco. No había ninguna razón para que existiera ese sonido vacío que ahora escuchaban. Y aún así, la evidencia era imposible de negar. Al examinar la pared con mayor detenimiento,
surgieron otros detalles inquietantes. Las tablas de la sección hueca tenían un color ligeramente distinto, como si hubieran sido reemplazadas o añadidas mucho tiempo después. Los clavos que la sostenían eran más nuevos, sus cabezas menos desgastadas que las del resto de la madera. Alguien modificó esta pared, observó Marcus. ¿Pero cuándo? ¿Y por qué? Caleb intentó recordar cualquier momento, en los últimos 15 años, en que hubiera trabajado en esa sección. Nada. El establo casi no había requerido mantenimiento, y nunca había tenido motivo para alterar la pared trasera. Sin embargo, las pruebas decían otra cosa. Alguien había creado un espacio detrás del muro. Y luego lo había ocultado con tanto cuidado que ni siquiera Caleb lo había notado. El relincho de Sander se volvió más agudo, más desesperado, a medida que la investigación avanzaba. El caballo parecía sentir que estaban cada vez más cerca de aquello que había permanecido oculto. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Marcus, aunque su tono revelaba que temía la respuesta. Caleb apretó con más fuerza la barreta. Lo que hubiera detrás de esa pared había sido deliberadamente escondido. Alguien se había tomado grandes molestias para que pareciera sólida, intacta, normal. Pero el terror de Sander sugería que aquello no estaba destinado a permanecer oculto para siempre. El instinto del caballo les estaba advirtiendo sobre algo que necesitaba ser descubierto. Cuando Caleb colocó la barreta contra la primera tabla, la angustia de Sander alcanzó un punto culminante. El sonido que emitió no se parecía a nada que Caleb hubiera escuchado antes. Un grito. Puro. Primitivo. Un alarido de miedo que se extendió por toda la propiedad aislada. Lo que había detrás de esa pared llevaba 15 años esperando ser encontrado. Y Sander, de algún modo, lo sabía. La primera tabla se dio con más facilidad de la esperada, como si el tiempo y la humedad hubieran aflojado los clavos. Detrás de ella, Caleb vio oscuridad. Un vacío. Donde debería haber tierra sólida. Definitivamente hay espacio aquí detrás, susurró. Pásame la linterna. La luz reveló una cavidad de aproximadamente 1 metro de ancho, que se adentraba más allá de lo que el resplandor de la linterna podía alcanzar. Las paredes del espacio estaban revestidas con piedras toscas, formando lo que parecía ser una cámara rudimentaria excavada en la ladera. Marcus dio un paso al frente, y de inmediato retrocedió. Ese olor. Ahora Caleb también lo percibía. Un olor húmedo, orgánico. Un aroma a algo enterrado durante demasiado tiempo. No era el olor limpio de la tierra, sino algo que hacía que el estómago se le encogiera con una repulsión instintiva. Esto no estaba aquí cuando construí el establo, dijo Caleb, aunque incluso al pronunciarlo, la duda se infiltró en su voz. Habría notado una cavidad de este tamaño. Pero la memoria puede engañar. 15 años son mucho tiempo. Y la construcción había sido un trabajo agotador, realizado en su mayoría en soledad. ¿Podría haber pasado por alto algo tan significativo? A medida que retiraban más tablas, las dimensiones de la cavidad se hicieron evidentes. Se extendía al menos 2 metros hacia el interior de la colina, formando una cámara lo suficientemente grande como para que una persona pudiera estar de pie. Las paredes de piedra mostraban marcas de herramientas. Pruebas claras de excavación deliberada. Alguien cavó esto, dijo Marcus en voz baja. Y no hace tanto tiempo, las piedras aún no se han asentado. Caleb examinó la obra con más atención. Era ruda, pero funcional. El trabajo de alguien que sabía construir, pero que actuó con prisa. Lo más inquietante era que las piedras cercanas a la entrada mostraban manchas más oscuras. Podrían ser humedad, o algo mucho peor. Los relinchos de Sander continuaban afuera, ahora acompañados por los lamentos de otros animales. Los perros comenzaron a aullar, un sonido que se propagó por el valle y atrajo a más vecinos. Elena llegó justo cuando Caleb se preparaba para entrar en la cámara. ¿Qué encontraron? Una habitación oculta, respondió Caleb con gravedad. Construida en la ladera, detrás de la pared de mi establo. Si tú fueras Caleb, ¿qué harías? ¿Entrarías en esa cámara oscura, ignorando cada instinto que te grita peligro? ¿O volverías a sellarla, fingiendo que el terror de Sander no significó nada? Dímelo en los comentarios. Necesito saber de qué lado estarías. Porque la decisión que Caleb tomó a continuación cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia propiedad. Respirando hondo, Caleb dio un paso dentro de la cámara, alzando la linterna. El olor se volvió más intenso. Más intenso. Un olor a descomposición, mezclado con algo metálico, que le hacía doler los dientes. El suelo era de tierra compactada, pero irregular,
como si hubiera sido removido y alisado a toda prisa. Caleb, llamó Marcus desde atrás. Mira la pared del fondo. La luz de la linterna reveló lo que parecían ser arañazos en la piedra. Marcas demasiado regulares para ser simples efectos de la erosión. Cuando Caleb se acercó, los arañazos tomaron una forma que hizo que sus manos comenzaran a temblar. Eran letras. Letras torpes. Desesperadas. Talladas en la piedra con lo que debieron ser uñas o pequeñas piedras. La mayoría eran ilegibles, desgastadas por el tiempo y la humedad. Pero una palabra se distinguía con claridad. Ayuda. Debajo, tallados con la misma urgencia desesperada, había números. Una fecha. De hace 20 años. La mente de Caleb se aceleró. 20 años atrás, él ni siquiera era dueño de esa tierra. El propietario anterior había sido un hombre solitario y reservado llamado Jeremiah Slatt, quien había vendido la propiedad y se había marchado sin dar explicaciones. Tenemos que registrar esta cámara a fondo, dijo Elena desde la entrada. Su voz temblaba igual que la de Caleb. A medida que iniciaban una inspección sistemática, aparecieron más mensajes tallados. Fragmentos de palabras. Súplicas desesperadas. Fechas que se extendían durante varios meses, todas de hace 20 años. Las marcas contaban una historia. La historia de alguien atrapado. Alguien que pasó demasiado tiempo en esta prisión de piedra. Pero fue el hallazgo en una esquina lo que hizo que la linterna resbalara de las manos temblorosas de Caleb. Un montón de tela, podrida por el paso del tiempo, pero aún reconocible como ropa. Y debajo, algo que brilló de color blanco bajo la luz. Algo que hizo que el terror de Sander cobrara, de repente, un sentido horrible. Huesos. Huesos humanos, amarillentos por la edad, parcialmente ocultos bajo la tela descompuesta. La linterna proyectaba sombras danzantes sobre lo que quedaba de un esqueleto humano, encogido en la esquina de la cámara, como si la persona hubiera muerto acurrucada allí. Dios mío, susurró Elena. Alguien había sido encerrado en ese lugar. La realidad golpeó a Caleb como un puñetazo en el pecho. Durante 15 años, había albergado a su caballo justo encima de una tumba improvisada. Durante 15 años, había pasado todos los días junto a esa pared, sin saber que los restos de una persona se encontraban a solo unos pasos de donde guardaba sus herramientas y el alimento. Marcus retrocedió hacia la entrada, el rostro pálido bajo la luz de la linterna. Tenemos que llamar a las autoridades. Esto es una escena del crimen. Pero Caleb permanecía paralizado, observando los mensajes tallados en las paredes. Ahora que comprendía lo que había ocurrido allí, los arañazos desesperados adquirían una claridad aterradora. Alguien había sido encerrado con vida, con tiempo suficiente para implorar ayuda tallando la piedra. Mira esto, dijo Elena, señalando una sección del muro cerca del esqueleto. Hay más escritura. Caleb dirigió la linterna hacia unas inscripciones más recientes, más claras que las otras. Las letras formaban un nombre. Sarah Collins. Y debajo. Díganle a mi familia. El nombre no significaba nada para Caleb. Pero la respiración contenida de Elena lo dijo todo. Sarah Collins desapareció hace 22 años, dijo. Era maestra en la escuela local. La gente asumió que se había ido del pueblo de repente, pero su familia siempre insistió en que algo le había ocurrido. Las piezas comenzaron a encajar en un escenario de pesadilla. Jeremiah Slatt, el antiguo dueño de la propiedad, había encerrado a Sarah Collins en esta cámara oculta. La construcción tosca. El ocultamiento apresurado tras la pared del establo. Los mensajes desesperados tallados en piedra. Todo era evidencia de un crimen que permaneció oculto. Hasta que el instinto de Sander finalmente lo reveló. Por eso Slatt vendió la propiedad tan rápido, dijo Marcus. Sabía lo que estaba enterrado aquí. Las manos de Caleb temblaban mientras sostenía la linterna. Cuando compró esta tierra, 15 años atrás, creyó que estaba comenzando de nuevo. En cambio, había estado cuidando, sin saberlo, una tumba. Caminando cada día sobre los restos de una mujer que murió suplicando ser rescatada. El terror de Sander, de pronto, tenía todo el sentido del mundo. Los caballos son sensibles a los restos humanos. Pueden percibir la presencia de la muerte, incluso a través de la madera y la piedra. Durante 8 años, Sander había entrado al establo sin problemas, porque era joven, menos sensible. Pero con el tiempo, sus instintos se afinaron. Hasta que ya no pudo ignorar lo que yacía oculto debajo. Tenemos que contactar al sheriff, dijo Elena con firmeza. La familia de Sarah merece saber qué pasó con ella. A ella.
Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal. Caleb asintió lentamente. Parte de él deseaba sellar la cámara de nuevo y fingir que aquel descubrimiento nunca había ocurrido. Su propiedad tranquila se convertiría ahora en el centro de una investigación por asesinato. Su establo, la estructura que había construido con tanto cuidado, sería desmontado y examinado como evidencia. Pero Sarah Collins había muerto pidiendo ayuda. Y su familia había pasado 22 años preguntándose qué había sido de ella. La negativa de Sander a entrar al establo finalmente le había dado una voz. Mientras se preparaban para abandonar la cámara, Caleb notó algo más. Cerca de la entrada, parcialmente oculto bajo piedras sueltas, había lo que parecía ser un objeto metálico. Apartó los restos y reveló un relicario ennegrecido, colgando de una cadena rota. Dentro del relicario había una fotografía, una joven con ojos bondadosos y una sonrisa suave. En la parte trasera, una inscripción sencilla y devastadora. Para Sarah, con amor. Mamá. La mujer de la fotografía nunca volvería a ver a su familia. Pero al menos ahora sabrían que no los había abandonado. El terror de Sander finalmente la había traído de vuelta a casa. El sheriff Clayton Morse llegó en menos de una hora. Su rostro curtido estaba sombrío mientras Caleb lo guiaba hasta la cámara oculta. Detrás de él venían la doctora Rebecca Hayes, forense del condado, y el agente Williams con su equipo fotográfico. 22 años, murmuró el sheriff Morse al observar los mensajes tallados. Sarah Collins ha estado desaparecida 22 años, y su familia nunca dejó de buscarla. La investigación transformó la propiedad de Caleb en una escena del crimen. Cinta amarilla rodeó el establo mientras los oficiales documentaban meticulosamente cada detalle de la cámara oculta. La doctora Hayes trabajó con extremo cuidado para preservar los restos, buscando cualquier evidencia adicional. Sander permaneció inquieto durante todo el proceso, aunque su terror se había reducido a un nervioso ir y venir. Era como si el caballo entendiera que su misión había terminado. El secreto había sido revelado. Las autoridades adecuadas ya estaban allí. Esta cámara fue construida específicamente para mantener a alguien prisionero, observó la doctora Hayes mientras examinaba las paredes de piedra. La entrada estaba diseñada para sellarse desde el exterior. No había forma de que la víctima escapara sin ayuda. La investigación del sheriff Morse se centró rápidamente en Jeremiah Slatt, el antiguo propietario del terreno. Los registros mostraban que Slatt había vendido la propiedad a Caleb pocos meses después de la desaparición de Sarah, aceptando mucho menos del valor de mercado y sin dejar una dirección de contacto. Slatt fue interrogado durante la investigación original, explicó el sheriff a Caleb, pero tenía una coartada para el día en que Sarah desapareció. Nunca tuvimos motivos para registrar su propiedad. Elena había contactado a la familia de Sarah, y esa misma tarde llegó su madre anciana. La señora Collins era una mujer frágil, de más de 80 años, pero en sus ojos aún vivía el dolor agudo de una madre que nunca dejó de llorar a su hija. Ella volvía de la escuela ese viernes por la tarde, contó la señora Collins con dignidad serena. A Sarah le gustaba tomar el sendero que cruzaba estas colinas porque le encantaba ver el atardecer. Nunca llegó a casa. El camino que describió pasaba directamente por lo que había sido la propiedad de Jeremiah Slatt hacía 22 años. La ruta habitual de Sarah la había convertido en un blanco fácil para alguien que conocía bien sus costumbres. A medida que la investigación avanzaba, surgieron más detalles. Las fechas talladas en la cámara indicaban que Sarah había sido retenida durante varias semanas antes de morir. Los arañazos en las paredes contaban una historia de intentos desesperados de escape, de alguien que luchó hasta el final. Era una luchadora, dijo la doctora Hayes en voz baja. La evidencia muestra que nunca dejó de intentar salir. Marcus ayudó a desmontar por completo la pared falsa, revelando la magnitud total de la construcción de Slatt. La cámara había sido cuidadosamente diseñada, con orificios de ventilación demasiado pequeños para permitir la fuga, pero suficientes para mantener a alguien con vida durante un largo periodo. Esto no fue un crimen pasional, concluyó el sheriff Morse. Fue premeditado. Slatt construyó esta prisión sabiendo exactamente lo que pensaba hacer con ella. Al caer la noche, la fase inmediata de la investigación. La investigación había concluido. Los restos de Sarah serían trasladados para un examen adecuado, pero la doctora Hayes estaba segura de su identidad. El relicario, el nombre tallado y las circunstancias señalaban todos hacia la misma conclusión trágica. La señora Collins pidió ver la cámara donde su hija había muerto. A pesar de las suaves objeciones del sheriff Morse,
Insistió en entrar a la prisión de piedra que había contenido los últimos días de Sara. Gracias, le dijo a Sander al pasar junto a su cercado. Gracias por no permitir que la olvidaran. Sander se acercó a la valla por primera vez desde el descubrimiento y permitió que la señora Collins tocara su hocico. La agitación del caballo había desaparecido por fin, reemplazada por una calma que sugería que su carga había sido levantada. Esa noche, mientras los oficiales se marchaban y la cinta de la escena del crimen ondeaba con la brisa del atardecer, Caleb permaneció de pie observando el establo desmontado. La estructura que había construido con tanto cuidado era ahora solo madera dispersa y piedra expuesta. Pero Sander permanecía tranquilo en su refugio temporal, ya no atormentado por el secreto que había perseguido la propiedad durante 22 años. La negativa del caballo a entrar al establo finalmente le había dado a Sarah Collins la voz que le habían negado por más de 2 décadas. Y en algún lugar del pueblo, una madre anciana se preparaba, por fin, para enterrar a su hija. 3 semanas después, el sheriff Morse regresó con noticias que trajeron cierre y justicia. Jeremiah Slatt había sido encontrado viviendo bajo un nombre falso en un estado lejano. Su identidad cuidadosamente construida se desmoronó bajo la investigación. Confesó. No pudo seguir viviendo con la culpa, le dijo el sheriff a Caleb, mientras estaban de pie donde antes se alzaba el establo. Especialmente después de saber que habíamos encontrado a Sarah. Ha cargado con este secreto durante 22 años. La confesión reveló el horror completo de las últimas semanas de Sarah. Slatt se había obsesionado con la joven maestra, siguiéndola cada día en su camino de regreso de la escuela. Cuando ella rechazó sus avances, la secuestró, creyendo que con el tiempo podría obligarla a amarlo. La cámara de piedra fue su intento retorcido de crear un lugar donde Sarah dependiera de él. Donde no tuviera otra opción que aceptar su presencia. Pero Sarah nunca dejó de luchar. Nunca dejó de esperar ser rescatada. Talló sus mensajes desesperados hasta que sus fuerzas finalmente se agotaron. Sander había percibido lo que la investigación humana no logró descubrir durante más de 20 años. El instinto del caballo atravesó las mentiras cuidadosamente construidas y expuso la verdad que Jeremiah Slatt creyó haber enterrado para siempre. Sarah Collins recibió el funeral que le había sido negado 22 años antes. Toda la comunidad asistió, incluidos Caleb y Sander. La señora Collins había pedido expresamente que el caballo estuviera presente, reconociéndolo como quien finalmente había traído a su hija de regreso a casa. Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado, le dijo a Caleb después del servicio. Sander sintió la presencia de Sarah cuando el resto de nosotros ya habíamos dejado de buscarla. Caleb reconstruyó su establo en otro lugar de la propiedad, lejos de la cámara de piedra que había sido la tumba de Sarah. La cámara fue cuidadosamente rellenada y sellada, transformada en un jardín conmemorativo que la señora Collins cuidó con amor. Sander nunca mostró miedo al nuevo establo. Entraba en él con tranquilidad, como si comprendiera que su misión había terminado. El caballo había cargado con un peso imposible durante meses, sintiendo la presencia de la muerte sin poder comunicar lo que sabía, hasta que su negativa se volvió imposible de ignorar. La historia se extendió por todo el valle, convirtiéndose en una leyenda entre rancheros y agricultores. La gente hablaba de la sensibilidad de Sander, de cómo los animales pueden percibir verdades que los humanos pasan por alto. Varios casos sin resolver fueron reabiertos, mientras familias se preguntaban si sus seres queridos desaparecidos también podrían estar ocultos en lugares donde los animales se negaban a entrar. Si estás disfrutando de la historia, suscríbete al canal. Jeremiah Slatt fue condenado a cadena perpetua, aunque su edad avanzada significó que la justicia llegó demasiado tarde. Murió 2 años después, llevándose consigo cualquier secreto restante sobre otros crímenes que pudiera haber cometido. La señora Collins visitó el jardín conmemorativo cada semana hasta su propio fallecimiento, 5 años después. Fue enterrada junto a su hija, sus lápidas marcando el final de una separación de 22 años que los instintos de Sander finalmente resolvieron. Caleb continuó trabajando en su rancho, pero nunca olvidó la lección que Sander le había enseñado. Cuando los animales hablan a través de su comportamiento, los humanos sabios aprenden a escuchar. El caballo le mostró que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Que la verdad siempre encuentra la forma de exigir ser reconocida, sin importar cuán cuidadosamente haya sido ocultada. Sander vivió en paz durante otra década. Nunca volvió a mostrar el terror que lo había consumido en aquellos días cruciales. Había sido la voz de Sarah cuando ella ya no podía hablar por sí misma, demostrando que la justicia a veces llega a través de los mensajeros más inesperados. Al final,
Sander logró lo que 22 años de investigación humana no pudieron. Devolvió a una mujer asesinada a su familia, y aseguró que su asesino finalmente enfrentara las consecuencias. La negativa de un caballo a entrar en un establo se convirtió en el último y victorioso pedido de ayuda de Sarah Collins. Ahora, haz clic en el video que aparece en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Un misterio tan profundo que no verás la verdad venir, hasta que sea demasiado tarde. Haz clic en el video ahora.